Recuerdo, tenía yo 6 años y mi padre en un domingo cualquiera de pronto tuvo un problema con la vesícula y de pronto no sabíamos qué hacer. Mi papá no habla nada de español, él es lengua de señas mexicana solamente. Entonces, pues yo estaba ahí, ¿no? Y, ¿qué hago? Entonces agarré a mi papá, paramos un taxi en la calle teniendo 6 años. Por favor, llévenos al centro médico. Entonces llegar al centro médico y toparte con muchas cosas que no entiendes y de pronto buscar que alguna enfermera, que algún médico, alguna médica te oriente y que nadie te preste atención. Eso me dejó tan marcado. Y pues empecé a llorar, mi papá todo gritando con el dolor. Por supuesto. Sí. Y de aparte, pronto... eras un niño, entonces siento que hasta los médicos inclusive menos te pelaban, pues. Porque vivimos en un sistema edadista, ¿no? Donde la voz de las niñas y niños no tiene importancia. Yo salí del closet con mis papás, ¿no? Tenía 18 años. Y de pronto, pues, la típica, ¿no? De, oye, pues no te hemos visto novias, ¿qué onda contigo? Sabemos que te gusta mucho estudiar. Y me acuerdo que estábamos en la Ciudad de México, mi papá es de la Ciudad de México, estábamos en un cafecito platicando y pues salgo del closet con ellos, ¿no? Y pues les voy a decir la verdad. Yo pues no me gustan las mujeres, o sea, me gustan los hombres. Y entonces yo esperando, ¿no? Con mi temor también. Sí, claro. Porque no es fácil. Decía, ay, cielos, mi papá se va a enojar, mi mamá no lo va a entender. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y la reacción de mis papás fue súper bonita. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya lo intuía, como todas las mamás, ¿verdad? O la gran mayoría de las mamás. Me da gusto que lo hayas dicho. Pues qué padre, bienvenido. O sea, no pasa nada malo. Qué bueno que ya lo expresas, te sientes más tranquilo. Mal haríamos tu papá y yo en rechazarte o en juzgarte por algo que tú no decides. Porque tú ya naciste así y sabemos lo feo que es cuando alguien te rechaza y más cuando ese rechazo viene de la familia. Culturalmente se entiende a la persona con discapacidad como, y mucha gente lo dice, es que son ángeles que nos vienen a enseñar, son seres puros y eso les resta pues toda posibilidad de experimentar deseo, su sexualidad, de cometer errores, de tomarse una cerveza tan rica como esta. O sea, muchas de estas cosas a las personas con discapacidad se les niegan. Las etiquetas son para la cerveza, no para las personas. Un espacio donde hablaremos de diversidad, cerveza, arte, cine, música y muchísimos temas más. El podcast donde solo las cervezas tienen etiqueta. Te invitamos a descubrir este universo chulo. Bienvenidos a Universo Chulo, el podcast donde cada semana yo, Don Gus Brewer y el chulo boy de este universo, mi querido amigo Antonio Limón, tenemos cada semana diversos temas de actualidad, de arte, de cine, de historia y siempre con un invitado. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, muy bien. Gracias por esta presentación. Y veo que estás estrenando look. ¿Qué tal? Padre. No. Es que sabes que ya con este calorcito ya me estaba entrando y el pelo largo ya. Ya. Bienvenidos a un episodio más de Universo Chulo, el podcast donde la etiqueta es solo para las cervezas. Así es. Y estrenando un invitado de honor. Gracias, Rodo, por acompañarnos. Lujo, Quiero presentar a Rodo Torres. Él es activista, pro de los derechos humanos, la inclusividad y la diversidad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Don Gus, aquí. Rodo, muy contento de compartir algunas reflexiones, algunas herramientas a favor de la dignidad y los derechos humanos. Muy bien, muy bien. Pues qué padre. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y esta es tu casa. Muchas gracias. Va a estar muy interesante. Quédense porque Rodo tiene mucho que compartirnos. Rodo, quisiera, para empezar un poquito a entrar en detalle, que nos contaras un poquito de tu vida. ¿Quién es Rodo? Bueno, Rodolfo Torres nació en 1985 en un barrio muy emblemático de esta ciudad. Yo crecí en San Juan de Dios. Wow. Muy emblemático. Muy emblemático, a unas cuadras de la Plaza de los Mariachis. Crecí cerca de toda la parte comercial, la Arena Coliseo, y pues todo lo que caracteriza esa zona, ¿no? Sí, una zona muy icónica de aquí de Guadalajara. Totalmente. Soy miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. Mi familia, mis padres principalmente, son personas sordas. La lengua de señas es mi lengua materna. Mis primeras formas de entender el mundo fueron a través de la lengua de señas mexicana. Wow. Y pues esa parte me deja muy marcado.
Yo como tal no experimento la sordera, pero al crecer en una familia donde hay más de 30 personas sordas, y ahí estoy mencionando a tías, tíos, primas, primos, personas muy allegadas a mis padres, pues claro que eso te deja muy, muy marcado. Y más porque personas como a un servidor se nos conoce como CODA. ¿Qué significa esa palabra? Children of Deaf Adult. O en español, HOPS, hijo oyente de padres sordos. Y quienes somos CODA o quienes somos HOPS, fungimos como intérpretes de nuestros padres, de nuestros familiares, ante la sociedad que utiliza una lengua hablada. Acá nosotros utilizamos una lengua visogestual, que es la lengua de señas mexicana. Y pues esa parte me deja muy marcado. Además, mis padres, ambos, fueron activistas muy, muy aguerridos allá en los años 70, buscando el respeto a la lengua de señas. Porque la lengua de señas en ese entonces, pues se prohibía, se perseguía, se castigaba. Y mis padres, junto con toda una generación, buscaban generar políticas públicas y demás. Y ese ejemplo de activismo me deja pues muy, muy marcado. También soy miembro de la comunidad LGBTIQA+, y pues todas estas experiencias, ¿no? Desde casa, desde el activismo, desde la calle, desde San Juan de Dios, pues me hacen ser quien soy. Una persona que se dedica a la investigación en temas de derechos humanos, temas de justicia, temas de comunicación, y pues muy, muy contento de compartir aquí con ustedes parte de lo que hemos recorrido en todos estos años. No, qué padre, pues qué trayectoria y qué experiencia de vida. Gracias, Rodo, por compartirnos esto. Sí. Va a estar padre. Rodo, ¿creces como hijo oyente de padres sordos, que es lo que nos mencionas? ¿Cómo influye esto en tu infancia desde la inclusión y la comunicación? Que era en casa de una manera y se puede decir que en el mundo afuera de otra manera. Mira, el ser HOPS, el ser CODA, es una experiencia que te deja muy marcado. Sobre todo porque, por ejemplo, yo lo veo en muchas personas, heredan una cultura musical de su papá o de su mamá. En mi caso, yo no tuve eso. Yo no heredé una cultura musical. Muchos referentes sonoros no los tengo, no crecí con ellos. Para mí era muy común vivir con mis padres, ¿no? Y utilizando la lengua de señas, sintiéndome normal, ¿no? Y lo digo entre comillas, porque esto de la normalidad, anormalidad, nos da para serios debates, ¿no? Podríamos estar aquí 3 horas. Exactamente. Me doy cuenta de que somos diferentes al momento de salir de casa. Cuando platicando con mi papá, con mi mamá, en el camión, en el centro, en la calle, la gente se te queda viendo. Sí, claro. La gente te empieza a señalar, la gente empieza a cuchichear. A verte raro, ¿no? Así como... Claro. Sí. Yo recuerdo comentarios de gente que decían, miren, esos muditos, esos sordomudos, y el niño también, qué raros son. Y yo escuchaba eso. Entonces, el darte cuenta que para las demás personas eres diferente, te va generando un shock. Y yo le comentaba eso a mi mamá. Y mi mamá me empezaba a explicar, es que somos diferentes, pero el ser diferente no es algo malo. El ser diferente ayuda a entender la vida de otras maneras. Y ese tipo de lecciones, pues yo las empecé a tener a los 3, 4, 5 años. Y más también porque fungía yo como intérprete, que llegaba a una tienda y decía, mi mamá, ¿no? Me decía, dile a la señora que necesitamos 3 metros de tela, por ejemplo, ¿no? Y yo le decía a la despachadora, dice mi mamá que por favor 3 metros de tela. Porque la despachadora no tenía la paciencia, la habilidad de poderse comunicar con una mujer sorda en lengua de señas. Entonces, ese tipo de interacciones, pues también nos van inculcando a quienes somos CODA, pues una actitud de estar al servicio, de estar siempre apoyando, de estar siempre auxiliando, no solo a mis papás, a toda la gente que tú de antemano sabes que se enfrentan de una barrera comunicativa, ¿no? Entonces, ahí encontramos muchas barreras desde muy pequeños. Y también en la familia extendida. Por ejemplo, yo recuerdo a mis abuelos, a mis primas, primos, tías, tíos, que no son sordos, no son sordas, me decían, oye, es que tus papás no pueden hacer nada. Pobrecitos, no pueden hablar. Tú tienes que cuidarlos. Tú tienes que ser la voz de tu familia. Entonces, también ese tipo de ideas, ese tipo de responsabilidades que un niño de 3, 4 años no alcanza a dimensionar, pues te llegan a confundir.
Por supuesto. ¿Sabes? No, y te llenan de una carga excesiva para un niño. Exacto, y que no te toca. No, exacto, ¿no? Y además es complicado porque al final de cuentas, como no lo dimensionas, pues empiezas como que a estar pensando y sí, es que sí es mi responsabilidad, pero no magnificas. Y a la vez sí, dices, ¿qué onda, no? Qué duro, qué pesado que haya sido así. ¿Y sabes por qué, Gus? Porque también tu abuela, tus tías, tíos que no son sordos y que no saben lengua de señas, te van generando una idea de tenerle lástima a tus padres. Sí. O de pensar que son débiles o que son vulnerables, cuando, te comento, mis padres desde el activismo y desde todas las batallas ciudadanas que les tocó enfrentar, pues si algo les caracterizó, pues no fue la debilidad o la vulnerabilidad, fue la resiliencia, fue el abrirse camino en un mundo que no reconoce esa diversidad, en este caso lingüística, sensorial, funcional, ¿no? Y en ese sentido, pues yo al comentarle estas inquietudes, estas situaciones a mis papás desde muy pequeño me decían, hey, no, nosotros no necesitamos que nos cuides o que nos representes o que hables por nosotros. Nosotros tenemos una voz. Es una voz que se vive en lengua de señas y nos sentimos orgullosos de eso. Entonces, el infundirte el orgullo... Padre aprendizaje, claro. Claro, desde pequeñito, pues es algo que yo les agradezco mucho. Y me llega una pregunta, don Gus. ¿Qué hora es en este momento? Ah, caray, claro que sí, mi querido Rodo. Fíjate que es hora de tomarnos esta chulada de cerveza, que es una Sweet Stout. No sé si has probado este estilo de cerveza. No, y estoy muy encantado y curioso con ello. Fíjate que, bueno, en cada episodio tenemos una cerveza diferente. Hoy te va a tocar probar esta cerveza que tiene características bien interesantes y quiero que tú me las compartas. Las iba a empezar a decir, pero quiero que tú me las compartas. Pásame tu vaso, por favor. Haz una pequeña olfacción y ya después le das un trago y me dices qué tal. Esta es una cerveza, es un estilo de ascendencia americano, con carácter muy bien definido. Si bien es una cerveza tostada, pues no es tan amarga, no es tan ácida. Y también el hecho de que sea el estilo que diga que es sweet no significa tampoco que sea dulce. Es una cerveza que está muy bien balanceada y bueno, antes que nada, salud. Salud. Bienvenido nuevamente. Gracias, Rodo, amigo, por venir. Y a ver, huélela, pruébela y dime qué características. Huele muy bien. No, es una chulada, de veras. Esta es una chulada de cerveza. Muy sabrosa. Está muy rica, muy refrescante. Muy rica. A pesar de que podría decir, regularmente identificamos las cervezas stouts como cervezas ligeramente amargas, pero muy fuertes en sabor por el tostado de la malta. Esta está muy equilibrada. Digo, también tenemos hemos probado una cerveza stout, también muy bien balanceada, pero para esta hora en específico, que hace un calor infernal, está muy ad hoc. Te lo voy a decir en lengua de señas. Delicioso. Ajá, muy bien. Sí, no. Delicioso. Está muy bien hasta con la charla. Seguramente vamos a acompañar, a maridar muy bien la cerveza. Sí. Y sabes que Don Gus también destacar las notas de café, chocolate amargo. Bueno, a mí eso me dio un definitivamente. poco. Sí, bueno, es una cerveza que efectivamente no están tan acentuados, pero sí nos da un poquito de aroma principal a café y ya en sabor efectivamente un poquito de cacao. Fíjate, justo. ¿Sí? Entonces sí, esa es una característica que tiene esta cerveza y que luego muchos piensan que son cervezas que tienen adicionado el café o el chocolate y no, las mismas notas de la malta son lo que nos dan esos aromas y sabores. Entonces es una cerveza con un cuerpo muy completo porque pues nos envuelve desde todas sus características organolépticas, desde el aroma hasta el sabor. Excelente, muy rica y no es empalagosa, No, en absoluto. Es muy disfrutable. ¿Qué desafíos y qué experiencias te marcaron a ti en tu infancia, adolescencia, etcétera, para llegar a ser activista lo que eres hoy? Mira, una experiencia que me deja muy marcado desde muy pequeño es el toparte con un serio problema llamado discriminación.
el darte cuenta que en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay un conflicto con aceptar las diversidades, ¿sabes? El ver de primera mano todas las barreras a las que se enfrentaban mis padres, mis amigos, mis tías, primos de la comunidad sorda. Sí, porque eres parte de eso. Sin ser parte, eres parte. Exacto. El toparte con esas barreras, y muchas de ellas agresivas, violentas, hostiles, te deja muy marcado. Y te das cuenta que estamos aquí, o al menos así lo pensamos mis hermanas y hermanos Coda, estamos aquí para ayudar a derribar esas barreras. ¿Qué nos ayuda a derribar las barreras? La educación, la comunicación, el visibilizar todas estas realidades. Y desde pequeñito me gustaba mucho el acompañar a mi mamá, a mi papá a eventos donde se daban pláticas, se daban talleres, mesas de trabajo con instancias públicas, y eso me deja muy marcado, ¿no? Hay un dato importante: la discriminación sigue siendo un serio problema en nuestro país. Si bien la situación ha cambiado en los últimos 40 años, sigue siendo un problema muy fuerte. La encuesta nacional de discriminación que presenta el INEGI cada 4 años, el último resultado fue en el 2022, nos dice que 1 de cada 5 personas en México ha vivido algún tipo de discriminación, ya sea por una situación de discapacidad, una cuestión de origen étnico, por orientación sexual, alguna cuestión también relacionada con el nivel educativo o ingresos, condición de movilidad, ¿no? Cuando hablamos de personas migrantes. Y ahí está, ¿no? Día con día estamos presenciando fenómenos discriminatorios que se acentúan o se agudizan cuando en una persona convergen varias experiencias. Por ejemplo, no es lo mismo lo que enfrenta una persona sorda, ¿sí?, si esta persona al mismo tiempo es parte de la diversidad sexual, por ejemplo. Sí, o sea, le va sumando al vasito, pues. Exacto. La situación que enfrenta el sordo o la sorda en sí es complicada. Si le añades que es de la comunidad LGBTIQA+, la violencia a la que puede estar expuesta es mayor, ¿sí? Si a esa persona le añades que proviene de un pueblo originario o viene de otro estado o tiene alguna cuestión de salud X o Y, ¿no?, la hace más vulnerable a vivir una situación de violencia. Y el problema no es la diversidad. El problema no es que sea sordo o que sea lesbiana o que venga de Guerrero. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad, la cultura en la que estamos, no reconoce las diversidades. Y es ahí donde debemos de poner el foco. Sí, coincido, pero también creo, y espero no pisar callos. A ver. También creo que la diversidad ha sido muy mal enfocada desde algunos grupos o sectores, porque únicamente la tipifican en un solo aspecto. Y creo que eso no ha ayudado mucho a entender esta parte cultural general. Hay quienes entendemos efectivamente que la diversidad es mucho más que un sector. Es mucho más que, o sea, no es tan limitativa, pero sí creo que hay sectores que se han enfocado en enaltecer y fortalecer sus propios grupos, y eso genera ha llegado hasta un tema de odio. O sea, yo sí creo y conozco personas desafortunadamente que su manera de pensar en estos temas pues va hacia eso. O sea, sí creo que este censo que nos arroja el INEGI, este último censo, que son los datos más actuales, sí los creo muy reales, pero por un tema de que efectivamente, pues si ya por un lado tienes una discapacidad y por otro le sumas que, bueno, pues eres de la comunidad, pues no, pues ahí sí. O sea, a lo mejor no era bronca que fueras, tuvieras alguna limitación o física o como fuera, o de algún sentido en específico. Pero creo que esa es la parte, cómo se trabaja. Porque yo, por ejemplo, yo defiendo muchos temas en ese sentido. Es decir, es que la diversidad no es solamente un sector. O sea, la diversidad no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver, pero no tiene, en un término general, nada más con este grupo. Tiene que ver con temas, sí, raciales, sí, étnicos, sí, de
educación, porque efectivamente el que no hayas tenido la posibilidad de tener una educación por lo menos básica, pues muchas veces no es culpa de quien no la tiene. Muchas veces también las condiciones no han sido las adecuadas para generarlo, pero eso ya te genera también un tema de verte chiquito. Entonces, ¿cómo puedes irlo trabajando a la par? O sea, porque está bien complicado y está bien cañón y en esos temas, pues o sea, yo sí digo, tampoco hay que ser tan... Claro. Tan gachos, ¿no? Por decirlo de una palabra correcta. Sí. Cuando hablamos de diversidad, Don Gus, nos estamos posicionando hacia un tema complejo. Y el hecho de que sea complejo no significa que sea negativo, que sea malo o que no lo queramos ver. Al contrario, ¿no? La vida es compleja y ahí radica también su belleza, ¿no? Claro, es la vida. Exacto. Entonces, cuando hablamos de diversidad, a mí y a varias personas que estamos en estos temas, nos gusta entender la diversidad como una característica de la especie humana. Todos los seres humanos somos diversos. Y invariablemente es algo que nos distingue, que nos caracteriza. La diversidad está al orden del día y todas y todos formamos parte de eso. ¿Cómo encontrar espacios de armonía? ¿Cómo encontrar espacios donde la dignidad del ser humano se respete, sea cual sean sus condiciones, sus características, sus particularidades? Yo creo que es el reto. Es el reto. Es el reto. Y es aquí donde hablamos de inclusión. La inclusión no es un fenómeno de privilegios donde yo decido a quién incluyo y a quién no. La inclusión es reconocernos mutuamente, reconocer cuáles son tus características, cuáles son las mías y entablar un diálogo constante, permanente, de ida y vuelta. No es que yo te incluya o tú me incluyas, sino que vivamos de manera horizontal, permanente, ¿no? Ese reconocimiento mutuo y que vayamos creando un espacio común donde tú puedas ser quien desees ser, donde yo pueda desarrollarme, donde tú puedas desarrollarte desde nuestros propios entendidos, sin una imposición, sin una... Nos ha gustado mucho en la historia de la humanidad calzarnos en el mismo traje, ¿sabes? Cuando la realidad es que no entramos en el mismo traje. Cada quien tenemos necesidades distintas. No, y desde siempre, desde claro, lo más remoto de las civilizaciones ha sido así. Claro, y la inclusión nos ayuda a reconocer que existen muchos trajes y no es que uno sea malo, otro sea bueno, simplemente hay muchos trajes y qué bueno, ¿no? Y encontrar caminos de entendimiento, autodescubrirnos y en ese diálogo permanente crear un espacio de armonía, de paz y sobre todo de dignidad. Por eso surgen los derechos humanos. Después de las atrocidades de la Guerra Mundial, 1945, varias naciones dicen, no podemos volver a cometer esto. Entonces generemos un documento de política pública internacional que se llame Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce esa diversidad, donde se reconoce la dignidad de las personas. No tenemos por qué estar todas y todos en el mismo traje. Sí somos iguales ante la ley. ¿Sí? Somos iguales porque somos sujetos de derecho, pero somos diferentes en nuestras maneras de expresarnos, de pensar, de relacionarnos. ¿Cuál es el enemigo de la diversidad y de la inclusión? El dogmatismo, la polaridad. Sí, claro. Donde yo digo, aquí mis chicharrones truenan, tú estás mal, tú estás bien. No, y porque es así. Exacto. Porque según quiero, quién, ¿no? ¿O según qué? Claro. Ese es el enemigo que debemos de cuestionar, de enfrentar. ¿Y cuáles son las herramientas? La educación, la comunicación, el compartir. Lo que ustedes hacen en este programa ayuda a quitar prejuicios, ayuda a combatir estigmas y a reconocernos como los seres humanos que somos. Eso es lo gran valioso de un espacio como este. Por supuesto. Salud. Sí, siempre enalteciendo eso. Dar el valor Exacto que tiene cada quien. Rodo, mencionas esta experiencia de estar en Parisina y pedir los 3 metros de tela. ¿Alguna experiencia que nos quisieras compartir como coda o que te haya marcado, que hayas dicho de que, no mames, esta no se me olvida? Mira, son 2. La primera, recuerdo, tenía yo 6 años
Y mi padre, en un domingo cualquiera, de pronto tuvo un problema con la vesícula. Y de pronto no sabíamos qué hacer. Mi papá no habla nada de español. Él es lengua de señas mexicana solamente. Entonces, pues yo estaba ahí, ¿no? Y, ¿qué hago? Entonces agarré a mi papá, paramos un taxi en la calle, teniendo 6 años. Por favor, llévenos al centro médico. Entonces llegar al centro médico y toparte con muchas cosas que no entiendes y de pronto buscar que alguna enfermera, que algún médico, alguna médica te oriente y que nadie te preste atención. Eso me dejó tan marcado. Y pues empecé a llorar, mi papá todo gritando con el dolor. Por supuesto. Sí. Y de aparte, pronto... eras un niño, entonces siento que hasta los médicos inclusive menos te pelaban, pues. Porque vivimos en un sistema edadista, ¿no? Donde la voz de las niñas y niños no tiene importancia. Entonces, a las 1000, una enfermera se percató de la situación y bueno, gracias a ella pudimos salir adelante. Años después, ¿no? Ya en la vida adulta me tocó dar una plática en centro médico con todos el personal de salud y saqué a colación esta anécdota. Y me gustó mucho la reacción de la gente porque reconocen la carencia de este tipo de servicios, ¿no? De tener personal preparado para atender a personas, en este caso sordas, y el decir lo queremos hacer. Entonces dices, es ahí donde las experiencias por las que hemos pasado están teniendo frutos porque la gente se está preparando, están implementando programas, medidas de accesibilidad para que no vuelva a suceder. Entonces dices, eso vale la pena, ¿no? Y la importancia de la educación. Y la segunda fue cuando yo salí del closet con mis papás, ¿no? Tenía 18 años. Y de pronto, pues la típica, ¿no? De, oye, pues no te hemos visto novias, ¿qué onda contigo? Sabemos que te gusta mucho estudiar. Y me acuerdo que estábamos en la Ciudad de México, mi papá es de la Ciudad de México, estábamos en un cafecito platicando y pues salgo del closet con ellos, ¿no? Y pues les voy a decir la verdad. Yo pues no me gustan las mujeres, o sea, me gustan los hombres. Y entonces yo esperando, ¿no? Con mi temor también. Sí, claro. Porque no es fácil. Decía, ay, cielos, mi papá se va a enojar, mi mamá no lo va a entender. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y la reacción de mis papás fue súper bonita. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya lo intuía, como todas las mamás, ¿verdad? O la gran mayoría de las mamás. Me da gusto que lo hayas dicho. Pues qué padre, bienvenido. O sea, no pasa nada malo. Qué bueno que ya lo expresas, te sientes más tranquilo. Mal haríamos tu papá y yo en rechazarte o en juzgarte por algo que tú no decides, porque tú ya naciste así. Y sabemos lo feo que es cuando alguien te rechaza y más cuando ese rechazo viene de la familia. Y a mí me conmovió mucho esa respuesta de mi mamá. Mi mamá no terminó ni la primaria. Imagínate. Y que de pronto me hablara con ese cariño. Pues te habló desde el corazón. Exacto. O sea, eso está padrísimo. Desde mamá. Exacto, desde mamá. Sí. Y hablando acerca de la discriminación y del rechazo y demás. Y ¿sabes qué? Eso que mencionas de la discriminación y del rechazo, desde mamá y desde su experiencia interna, ¿no? Exacto. Y fue súper bonito. Y dices, wow, qué padres tan fabulosos tengo. Sí. Y esta parte me hace a mí también reconocer esa otra aspecto de mi identidad. Porque Rodolfo no solamente es un Hobbes o un Coda que está al servicio de la comunidad, que ayuda en procesos de interpretación. También es un individuo que tiene sus características, sus necesidades, su historia. Y gracias a eso hemos podido trabajar con el transcurso de los años en apoyar a que personas con alguna discapacidad y que también son de la comunidad LGBTIQA+, puedan tener un espacio, puedan tener una plataforma de visibilidad, de diálogo, de participación, porque muchas de estas personas viven en un doble closet. Sí. Mucha gente dice, es que a mí me cuesta trabajo aceptarme como una persona con discapacidad. Y cuando al fin lo hago y me presento públicamente como alguien con discapacidad, ahora me veo ante el dilema de presentarme como una mujer lesbiana, como un hombre trans, como una mujer bisexual, como un hombre gay. Y es ahí donde también en muchas familias dicen, es que yo sí acepto que tenga al hijo con discapacidad, pero no acepto que sea gay.
Por eso se habla de un doble closet. Sí. Y es ahí donde vemos una barrera que desde el grupo de discapacidad no se veía y desde el grupo de la comunidad LGBTIQA+, tampoco. Donde... Y vemos ahí una intersección. Sí. Rodo, ¿cómo funciona esta, pues vamos a llamarle dualidad, si es correcto hacerlo? Esta dualidad de la gente que forma parte de la comunidad y aparte tiene una discapacidad. ¿Cómo funciona? Tú que estás en contacto con este sector, ¿cómo se vive? ¿Cómo viven? Muchas y muchos viven y muchas viven en mucha soledad o aislamiento. Incluso hay camaradas que me comentan, es que para mí ha sido fácil, dentro de todas sus asegúnes, el decir, sí, soy un hombre con discapacidad, pero me cuesta mucho trabajo asumirme como un hombre gay. Y también tenemos muy arraigados cánones de belleza que reconocen o promueven a cierto tipo de cuerpos como bellos, como atractivos, como deseables, y ahí no entran las personas con discapacidad. Entonces hay también ahí un tema de vivir la sexualidad. Culturalmente se entiende a la persona con discapacidad como, y mucha gente lo dice, es que son ángeles que nos vienen a enseñar, son seres puros, y eso les resta pues toda posibilidad de experimentar deseo, su sexualidad, claro, de cometer errores, de tomarse una cerveza tan rica como esta. O sea, muchas de estas cosas a las personas con discapacidad se les niegan. Porque aparte volvemos a esta parte que tú escuchabas en tu infancia, que te van llenando de costalitos, ¿no? Exacto. Que vas creando creencias literal que se te arraigan en el coco. De cómo debes de ser, cómo debes de comportarte. Sí. Y lo peor es que te mimetizas, pues. O sea, porque no lo eres, pero entonces como escuchas, entonces, claro, no, pues sí, es que sí. Te la terminas creyendo. Por eso es muy importante que existan espacios de visibilidad, de comunicación, de acompañamiento, no solo entre las personas con discapacidad LGBTQA+, sino también con las propias familias. ¿Sí existen? Sí, claro, existen. Hay organizaciones civiles que los posibilitan. También hay algunas instancias de gobierno, tanto municipales como del gobierno estatal, donde se busca el visibilizar esta intersección, ¿sí? Rodo, entre discapacidad y diversidad sexual. ¿Podríamos llamarle esto como estrategias? ¿Son como estrategias de visibilidad? Claro. Yo más bien lo definiría de otra manera, amigo. Yo creo y quiero aprovechar aquí para reconocer a tus papás, porque yo creo que es el resultado de lo que hicieron hace 40 años, de lo que empezaron a hacer hace 40 años, de alzar la voz precisamente por ese sector. Yo creo que hace falta mucho más. Yo sí estoy convencido de eso, pero es un avance. O sea, ya que haya espacios enfocados a ver esos temas en específico, digo, híjole, es realmente de reconocerse a partir de la limitante no propia, sino de la limitante social. Hablando socialmente. Exactamente, que siempre los veo como menos. Creo que eso es digno claro, de hacer este reconocimiento aquí. Entonces, pues qué padre que existe y qué padre que les ha tocado vivir esa transformación y los logros de esa reevolución. Sí, totalmente, don Gus, y más porque desde sociedad civil pues está el movimiento vivo, latente, que busca la dignidad de todas las personas. Y por ejemplo, espacios como el Pride, ¿no?, que se hace cada mes de junio, vemos al inicio siempre del Pride un contingente donde podrás encontrar a personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQA+, y también aliadas y aliados. Yo creo que este año voy a... Sí. Seguramente voy a... Y está súper bonito. Sí. Y más porque es el contingente que inaugura todo el meeting, todas las caravanas y demás. Y ahí podrás también encontrar a familiares, podrás encontrar a muchos aliados. ¿Cuántas personas profesionales de la fisioterapia, desde la psicología, desde las terapias de comunicación, que también son LGBTQA+, y que dan su servicio a las personas con discapacidad para su desarrollo, para su empoderamiento? Sí, son estrategias de visibilidad, son espacios de acompañamiento, son espacios de orgullo
Y en ese sentido, espacios como el Pride ayudan. Incluso una iniciativa que tenía este grupo, que se conformó en el 2019, nos comentaban, oye, nosotros nunca hemos formado parte del Pride. El movimiento convencional de la diversidad sexual, pues no había visto a las personas con discapacidad. Entonces este grupo decía, queremos estar ahí porque también nos sentimos parte. Y queremos que nos conozcan, queremos que nos reconozcan, también compartir lo que nosotros vivimos. Y en ese sentido, pues el posibilitar este contingente, este espacio, este grupo de WhatsApp, esa visibilidad, pues genera también una vía de desarrollo, ¿no? Y de expresión, Claro. por supuesto. Exactamente. Rodo, ¿nos podrías compartir tu momento más emotivo, transformador, una experiencia también que te haya marcado a partir de trabajar con esta gente? Wow, pues el saber que tu vida es de utilidad para el derrumbar barreras es fundamental. En mi caso, tuve una experiencia muy importante, muy trascendente como servidor público. De 2018 a 2023 estuve al frente de la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad y Familias. Y desde ahí nos tocó atender muchos casos, no solo en la zona metropolitana, sino a nivel estatal, donde la violencia se manifestaba de muchas maneras, ¿no? Personas con discapacidad de la diversidad sexual, personas con discapacidad que forman parte de algún pueblo originario, que venían en alguna caravana migrante. Hay muchas realidades y contextos. Y el estar en un espacio como ese, generando capacitaciones, generando también apoyos, el generar política pública, es algo que a mí me dejó muy marcado. En 2022 hicimos una reforma a la Ley Estatal de Inclusión donde se reconocía la existencia de las personas cuidadoras que también forman parte de este grupo. Hay muchas mujeres que son cuidadoras, y digo mujeres porque es la gran mayoría, que dedican 24 horas, 7 días a la semana a cuidar a una persona con discapacidad, a una persona mayor, y en la ley no estaban reconocidas. Y hasta te tocó a ti trabajar ese en el tema. 2022, Fíjate en el que Congreso del Estado. Felicidades, Rodo. Sí, Gracias. y fíjate, ese tema lo tengo muy presente porque hace poco estaban anunciando como muy platillo este gobierno del Estado todos los programas de beneficio social. Y digo, qué padre, pero me llamó mucho la atención que decían que para las personas cuidadoras iba a haber también beneficios, principalmente en el tema del transporte. Entonces, que se acreditaban, que eran personas que ayudaban a estas otras personas, pues creo que les daban, o sea, ya el camión ya nos iba, el servicio de transporte público ya nos iba a costar. Exacto. Y entonces dices, pues qué padre que no solamente engloba a la atención de la persona que requiere pues ese beneficio, sino también al entorno. Y eso está padrísimo. Sí, y es parte pues de toda esta evolución que las mismas organizaciones civiles, las mismas comunidades que están en la calle, que están ahí manifestándose, alzando la voz, pues da resultado este tipo de iniciativas, ¿no? Ya se habla de un sistema estatal de cuidados, también ya se está trabajando por un sistema federal de cuidados. Y como tú bien dijiste, Don Gus, hay muchos retos, hay muchos pendientes, hay muchos problemas, pero si la ciudadanía desde donde estemos no alzamos la voz, no nos organizamos, no compartimos y educamos, pues esto no va a avanzar. Entonces es parte de lo que nos toca hacer, trabajando, ¿no? Muy de la mano con medios de comunicación, con universidades, con asociaciones civiles, y es parte también de lo que a mí me ha gustado mucho, ¿sabes? Todas esas redes, todas esas alianzas a favor de la dignidad de las personas. Claro, que al final se vuelven en redes de apoyo, ¿no? Exacto. Para llevar a cabo y lograr estas estrategias. Exactamente. Y hermanarte con otros movimientos. Por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Desde finales del siglo XIX nos ha enseñado a visibilizar las brechas de desigualdad que a través de la historia han persistido, ¿no?
Y gracias a este movimiento, a esas aportaciones, a esta filosofía, hemos podido darnos cuenta de que la violencia tiene muchas caras. El movimiento a favor de las personas afrodescendientes ha hecho lo mismo. El movimiento a favor de las juventudes, con toda la oleada hippie en los 70, los pueblos originarios que han alzado la voz desde la colonia hasta nuestros días, han inspirado a que desde la comunidad de personas con discapacidad y familias también se haya alzado la voz. De hecho, este movimiento es relativamente joven, surge a finales de los 70, principios de los 80, y se inspira en todas estas otras movilizaciones que desde los años 30, 50, 70, 90, pues han impulsado, ¿no? Varios cambios y transformaciones. Rodo, para concluir me gustaría, si nos pudieras compartir algún mensaje que tengas para la gente que nos escucha, que Spotify, un mensaje que quieras decirnos de inclusión. Bueno, aquí invitarles a que nos abramos a conocer a cualquier persona. De pronto somos muy prestos a repetir prejuicios, dogmas, estereotipos y no nos damos cuenta. Y sin saber. Y sin saber. O sea, nada más por la idea. Porque así siempre ha sido, Sí. porque así me enseñaron en mi casa. Yo invito a la gente a que se acerque y platique con una persona migrante, a que platique con una persona de la diversidad sexual, a que platique con una persona con discapacidad, que busque documentales, que se acerque a alguna organización. En muchas de ellas se pueden realizar labores de voluntariado y la experiencia es muy rica, no solo porque estás ayudando a alguien, sino porque tú al hacerlo entiendes al mundo de otra manera que no habías considerado hasta ese momento. Entonces, no hagamos menos a las personas. Cualquier individuo nos puede enseñar algo valioso y sobre todo nosotros también enseñarle algo. Y es ahí donde está la dignidad siempre latente, la tuya, la mía, la de nosotras y nosotros. ¿Y sabes qué? Porque si hay prejuicios, te pierdes de un chingo de cosas bien Exactamente. de la vida, ¿no? Sí, Exacto. por supuesto. Y porque además ese es el intercambio real de ideas, porque te das la oportunidad de conocer a la persona en su esencia y eso es lo chido. Exacto. Sí, porque no te quedas nada más con lo que ves, porque al final de cuentas es tu idea. Sí, Sino te das la oportunidad de conocerlo y creo que puedo aprender mucho de él o de ella. Y cuestionar esos miedos o esos ataques que se dan a ciertos grupos. Lo vemos, por ejemplo, en las noticias en Estados Unidos, que dicen es que los migrantes son malos y los migrantes traen plaga y los migrantes traen problemas. A ver, momento. Son personas y cada persona tiene una historia, una experiencia, algo que aportar. Y lo mismo ha pasado con las personas con discapacidad o con las personas de la diversidad sexual, que por cierto, las mujeres trans son el grupo más discriminado y más vulnerable en nuestro país. Imagínate. Entonces, el abrirnos a conocerles, escucharles, apoyarles, que nos apoyen, creo que podemos tener este ambiente armónico y que nos lleve a una verdadera justicia. No nada más desde la narrativa, sino desde algo real, que tú vivas, que yo vivo y que podamos vivir todas y todos. Sí, para vivir plenamente en sociedad, Exacto. porque ahorita realmente te quedas así como que hay tanto odio y diste un ejemplo de los americanos, pero bueno, es que esos güeyes es otro tema bien ese es otro tema que también de arraigo de cultura, pues simplemente la mitad del país en su momento tuvieron la guerra civil precisamente por el tema de unos defendían el esclavismo como un tema muy normal y los otros defendían el que no hubiera, que todos fueran iguales. Entonces, exacto. Y todavía en la actualidad sigues escuchando que hay temas de racismo muy fuertes. Entonces, híjole, yo sí creo que la voluntad humana tiene que prevalecer para aperturarnos y entonces darnos esa oportunidad de conocernos como personas en independencia de cualquier gusto, afición, idea o ideología. Y esa es la inclusión, Don Gus. Esa es la inclusión, el abrirnos a otros seres humanos y que esos otros seres humanos se abran también a nosotros. Claro. El reconocernos como hermanas y hermanos que somos. Y claro. ahí el punto, ¿no? Y es lo que nos toca el día de hoy, en esta época histórica. Claro. El celebrar nuestras diversidades. Rodo, mil gracias. Don Gus, pasamos a nuestra sección de cerveastrología con nuestro cerveastrólogo. Sí, pues quiero platicarles primero
hoy lo vamos a hacer un tanto diferente, esta unión de la persona de nuestro invitado con la cerveza. Ya mencionaba que la cerveza Sweet Stout es una cerveza con características aromáticas muy ricas de café, de cacao. Tiene una sedosidad en boca, híjole, muy, 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 muy buena. Ya también comentaba que, bueno, es de ascendencia americana. Esto quiere decir que es una cerveza muy fresca. Sus ingredientes, bueno, pues como ya lo probamos, van muy, muy bien van muy bien complementados con el resultado propio del estilo. Lo que he escuchado de Rodo, la verdad es que es un ejemplo de vida por todo lo que ha experimentado a lo largo de estos años, desde venir de una familia con ciertas características, yo no llamaría de discapacidad, con ciertas características diferentes, y el haber aprendido y el haber experimentado a partir de ello, pues creo que eres un ejemplo de vida. Muchas gracias. Como empato el estilo con tu forma, pues al final de cuentas es eso. Esa conjunción de experiencia que hoy nos ofreces, que hoy nos compartes, y que pues definitivamente para mí va mucho con este estilo que ya mencioné. Es un estilo muy, muy, muy accesible. Entonces, pues es la cerveza que iría contigo, mi estimado Rodo. Y te quiero enseñar cómo se dice cerveza en lengua de señas. Por favor. Vamos a hacer esto. Vamos a usar las dos manos. Ajá. Imagínate una cerveza. Ajá, esta es la cerveza. ¿Y el destapador? ¿Y esta cerveza? Cerveza. Ah, chula. Amigos, los que están en Spotify, váyanse ahí. No, y si nos ven en Spotify también se ve el video. Ah, sí. Entonces, sí, ahí lo van a poder ver. Rodo, sí, cierto. Universo Chulo es tu casa. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia de vida. Cuando gustes, eres bienvenido. Y qué interesante todo lo que hoy hemos aprendido, hemos escuchado. Y bueno, muchas gracias. Gracias Rodo, por compartir esto. Ojalá esto nos quede como un granito de arena en este mundo para hacer algún cambio en nuestra vida, empezando por nosotros. Mil gracias, te agradezco muchísimo. Otra vez. Muchas gracias, bienvenido. Antonio, Don Gus. Y para terminar, quiero compartirles una última seña. Esta seña es internacional. Claro. Todas las lenguas de señas la comparten. Y esta es la seña de amor. ¿Sí? Es la seña de amor. No es la mano cornuta que se usa en los conciertos. Así, que significa amor. Hay algunos lingüistas que señalan que cada dedo representa una letra. Este es la I de I, love. Entonces, esta seña conjuga esas tres letras usando el idioma oral pues, más extendido en el mundo, que es el inglés. Y bueno, en la comunidad sorda, cuando alguien te hace así, o cuando tú le haces así a alguien, significa mucho amor para ti. Órale. Ojalá en alguna ocasión me toque que me saluden de esa manera para yo hacer eso. Les invitas una cerveza. Sí, claro. Hasta 10, ¿por qué no? Amigos, amigas, amigues, suscríbanse, síganos en redes. Mil gracias por acompañarnos en un episodio más de Universo Chulo. Nos vemos la próxima semana.